Entre la antigüedad y el medievo. Las fuentes tardo-antiguas en el Decato de Gesner. 1. El período de enlace. Los textos analizados en este ensayo pertenecen al capítulo dedicado al gato en la historia de los animales de Konrad Gesner, obra enciclopédica publicada en Zúrich en el año 1551. El capítulo se titula Decato y forma parte del primer volumen, dedicado a los cuadrúpedos vivíparos. Entre el cierre de la gran tradición naturalística griega y latina y el surgimiento de la ciencia árabo-medieval se extiende un período crucial para la transmisión del saber zoológico y farmacológico sobre el gato. Los autores tardo-antiguos que Gesner cita en el Decato son casi exclusivamente médicos: Galeno en el siglo II, Paladio en el IV, Sexto Plácito entre el IV y el V, Aecio de Amida en el VI, Pablo Egineta en el VII. El hilo que los une no es la zoología descriptiva, campo que pertenece a Aristóteles, Plinio y Eliano, sino la farmacología práctica. Las partes del cuerpo del gato como remedios, la mordedura del gato como problema clínico, los comportamientos del gato como observaciones útiles para la agricultura y la medicina doméstica. Es a través de estos autores que el conocimiento antiguo sobre el gato pasa hacia Alberto Magno, Rasis y Avicena, transformándose en el camino y acumulando errores, interpolaciones y añadidos que Gesner se propone identificar y enmendar de manera sistemática. 2. Galeno, la autoridad fundante. Galeno de Pérgamo, médico del siglo II y autoridad indiscutida de la medicina antigua, aparece 3 veces en el capítulo de Gesner. La primera cita proviene de los Euporiston, primer libro, parágrafo 75, el hígado del gato quemado, reducido a polvo y disuelto de modo que pueda beberse, es remedio para los que padecen cálculos. La segunda cita pertenece al 11º libro de Simplicibus Medicamentis. La carne salada del gato, reducida a pasta fina y aplicada sobre las astillas clavadas en el cuerpo, las extrae gracias a su fuerza atractiva. La tercera tiene carácter crítico y filológico. Gesner cita el tratado Ad Pisonem, atribuido a Galeno, en el que se lee que el cerebro seco de la comadreja era administrado contra la epilepsia. Esta cita galénica sirve a Gesner para desmontar la confusión entre el cerebro del gato, considerado por algunos tóxico y causante de demencia, y el cerebro de la comadreja, que Galeno emplea en terapia con un propósito completamente distinto. La distinción es filológicamente rigurosa y muestra cómo Gesner usa a Galeno no solo como fuente de remedios sino como instrumento para enmendar errores acumulados en la tradición posterior. 3. Paladio, la ruta contra los depredadores. Paladio, agrónomo latino del siglo IV, aparece en una sola cita pero significativa. Es necesario colgar ramitas de ruda en los palomares, en varios lugares, contra los animales enemigos. Gesner inserta este pasaje en la parte dedicada a la protección de las aves de corral frente a los gatos, donde convergen varias fuentes, las Geopónica bizantinas, Comario, Andrés de Laguna, Africano, todas de acuerdo en señalar la ruda como repelente para los felinos. Paladio es la voz latina tardo-antigua de esta tradición, coherente con las fuentes más antiguas y con las más recientes. Su testimonio tiene el valor de un eslabón en la cadena. Confirma que el uso de la ruda como protección era habitual en la agricultura romana tardía y que no se trataba de un invento medieval o árabe. 4.
Sexto Plácito y la medicina popular. Sexto Plácito, autor latino de un tratado de medicina veterinaria y doméstica fechable entre los siglos IV y V, es citado 3 veces en la parte médica del capítulo de Gesner, siempre para remedios que emplean las heces del gato. El primero, las heces secas de gata, mezcladas con mostaza en partes iguales y trituradas con vinagre, aplicadas sobre la cabeza, curan la alopecia, remedio que Gesner cita junto al pseudo Asclepio como confirmación adicional. El segundo, las heces frescas de gata, puras, aplicadas en el exterior de la garganta, extraen sin dificultad una espina clavada. Gesner lo recoge sin comentario. El tercero, las heces de gata con resina y aceite de rosas, aplicadas como supositorio, detienen el flujo menstrual. Sin embargo, Gesner prefiere la versión de Plinio, que para el mismo remedio indica su utilidad contra las ulceraciones uterinas, y la considera más plausible. Sexto Plácito es una fuente de medicinas prácticas y populares, sin elaboración teórica, y Gesner lo trata en consecuencia. Lo cita pero rara vez lo comenta, reservando sus observaciones críticas para los autores de mayor autoridad. 5. Aecio de Amida, la mordedura del gato y el error del eslizón. Aecio de Amida, médico griego del siglo VI activo en Constantinopla, es citado 4 veces en el capítulo y constituye una de las fuentes más importantes para la parte médica. El pasaje principal se encuentra en el libro 12, capítulo 3. Casi todo lo que sirve para la mordedura del perro sirve también para quien ha sido mordido por un gato. El remedio específico recomendado por Aecio es una mezcla de miel, trementina y aceite de rosas que se licúa y se aplica sobre la herida. Como alternativa, centaurea triturada con miel, o estiércol de gallina líquido con grasa de gallina. Gesner cita este pasaje con aprobación, hallándolo racionalmente fundado. El segundo aporte de Aecio concierne a la mordedura del galeotes, es decir, del eslizón. Aecio describe en el libro 13 los signos clínicos y los remedios de esta mordedura, y Gesner advierte con precisión que esos mismos signos y remedios han sido transferidos erróneamente por traductores y comentaristas a la mordedura del gato, generando una confusión clínica que contamina toda una línea de la tradición médica medieval. Aecio es también la fuente para la observación de que los gatos silvestres tienen la costumbre de acercarse a las víctimas de los cocodrilos, por una especie de atracción simpática, pasaje citado en la parte dedicada al gato silvestre. 6. Pablo Egineta y la cadena de errores. Pablo Egineta, médico griego del siglo VII, es citado en paralelo con Aecio en la misma discusión sobre la mordedura del eslizón. En el segundo libro, capítulo 11, de su obra, sus comentaristas habían vertido el término galeotes como felis, generando la misma confusión ya denunciada para Avicena. Los signos clínicos del eslizón, dolor intenso y coloración lívida alrededor de la herida, eran así atribuidos al gato, y los remedios elaborados para el eslizón terminaban en el capítulo sobre la mordedura del gato. Gesner es explícito. Los comentaristas de Pablo Egineta se equivocaron por la misma razón que el traductor de Avicena, es decir, por ignorar que galeotes y ascalabotes son el mismo animal, el eslizón de los latinos, y no tienen nada que ver con el gato. El caso de Pablo Egineta es para Gesner un segundo punto de la cadena de errores, que va de Aecio a Pablo a Ponceto a Avicena.
Una transmisión secular de confusión terminológica que el enciclopedista de Zúrich se propone cortar con el bisturí de la filología. 7. Un puente frágil. El panorama que surge de las fuentes tardo-antiguas en el Decato es el de un puente necesario pero frágil. Galeno garantiza la autoridad científica, Palladio aporta la voz de la agronomía práctica, Sexto Plácido custodia las medicinas domésticas, Aecio y Pablo Eguineta transmiten la clínica tardo-antigua hacia el medievo. Pero el recorrido está sembrado de errores de copia, versiones imprecisas, confusiones terminológicas que se estratifican con el tiempo. Gesner, que lee todas estas fuentes en la latinidad del humanismo y las coteja con los textos griegos originales cuando están disponibles, ve con claridad esta fragilidad. Su capítulo Decato es también, desde este punto de vista, una historia crítica de la transmisión del saber. Un intento de reconstruir no solo lo que los antiguos sabían del gato, sino de qué manera ese saber fue deformado en el trayecto hasta el siglo XVI.